Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Autoralia. El día de hoy vamos a dedicarlo a un capítulo especial en el cual se trata del plagio. El plagio como tal, tenemos que hacer notar que no existe en ninguna parte de la legislación. Vamos a saber que respecto del derecho de autor tenemos nuestras dos vertientes, derechos morales y derechos patrimoniales. Sin embargo, para los derechos morales vamos a encontrar las infracciones en materia de derechos de autor como una cuestión administrativa y un proceso administrativo que nosotros vamos a poder llevar en contra de alguien que está utilizando nuestras obras y está vulnerando nuestros derechos morales. En el caso de los derechos patrimoniales vamos a encontrar también dentro de la esfera del derecho de autor las infracciones en materia de comercio, mediante las cuales nos van a ayudar para que nosotros podamos proteger nuestra obra. También tenemos un apartado especial en el Código Penal, en el cual, de carácter federal, vamos a encontrar los delitos en materia de derechos de autor, que justamente es apropiarse de algo, utilizar las obras de forma dolosa, y es entonces cuando vamos a encontrar un tipo penal y vamos a poder reaccionar en contra de otra persona, pero ya por una cuestión penal. Es ahí donde tenemos una ventaja respecto de los derechos de autor, porque también vamos a poder utilizarlos en una cuestión penal, lo cual también nos ayuda porque siempre va a ser algo que va a endurecer la pena. Entonces, sí estamos protegidos como tal. Pero ahora bien, hablando respecto de la Ley Federal de Derecho de Autor y en el caso del Código Penal, en ninguna de las dos legislaciones vamos a encontrar la palabra plagio. ¿Por qué nosotros siempre hablamos de plagio? ¿Por qué? ¿Y cómo lo asemejamos? ¿Y cómo lo podemos relacionar? Y terminamos relacionándolo con un uso no autorizado. ¿Por qué es así? Bueno, porque doctrinalmente y a lo mejor internacionalmente se ha ocupado y en otras legislaciones sí se encuentra regulado como tal el plagio. En México no, vamos a tener un uso no autorizado. Sin embargo, ya por la doctrina y por todo lo que hemos escuchado y que a lo mejor noticias internacionales que leemos vienen con la palabra plagio, siempre lo asemejamos a lo que es. El plagio como tal es justamente el uso no autorizado de una obra, ya sea completamente o de una parte sustancial de ella, pero además apropiándosela como propia. Es decir, yo voy a decir que una obra va a ser mía, aunque en realidad la haya creado otra persona. Puede ser que a lo mejor solamente copie una parte o a lo mejor voy a copiar toda la obra. Por eso es que el plagio es algo que ha dado la vuelta al mundo, porque vamos a encontrarlo no solamente en una cuestión de carácter nacional, sino que también lo vamos a encontrar principalmente en tribunales de carácter internacional. Este uso no autorizado lo vamos a poder llevar justamente tanto a un juzgado civil como a una infracción administrativa también. Tenemos también tribunales internacionales como lo es la WIPO, que también nos va a ofrecer algún tipo de arbitraje respecto de estos procesos. ¿A qué es lo que han recurrido principalmente las personas que se sienten vulneradas? Han recurrido principalmente a las instancias civiles. Vamos a tratar aquí dos casos que están muy relacionados a lo que es el plagio y a lo que es el uso no autorizado. Aunque uno involucra a un mexicano, al no llevarse mediante los tribunales mexicanos, se fue a una vía civil, pero en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que no es semejante a lo que se lleva aquí en México. Aquí en México, como decíamos, cuando alguien utiliza mi obra y la está reproduciendo y además la adjudica como suyo, puedo principalmente en primera instancia irme a una instancia administrativa. Es decir, yo voy a recurrir como una infracción en materia de comercio en el cual se tiene que determinar si hay o no una vulneración, si alguien utilizó o no mi obra. Este proceso como tal se va a llevar a cabo ante el INPI, no así ante el INAUTOR, ya que la legislación señala que quien está facultado para seguir las infracciones en materia de comercio va a ser el INPI. Es así que después de un largo procedimiento van a determinar si hay o no una infracción y entonces podríamos solicitar también una vía por daños y perjuicios. En el caso de que haya un uso no autorizado de obra, también podríamos irnos por una vía civil. ¿Por qué? Porque pueden existir daños y perjuicios. No está limitado, pero vamos a ir a la infracción en materia de comercio y también a la vía civil, como nos lo señala. Se recomienda principalmente que se acuda a la vía federal. Aún así, ya sea en la vía federal o en la vía local, siempre hay que estar asesorando a los jueces porque muchas veces no están muy identificados con lo que es la materia de la propiedad intelectual y sobre todo en la vertiente de derechos de autor. Si alguien está utilizando entonces la obra, vamos a recurrir a una vía administrativa. Pero lo más importante es que coercitivamente vamos a encontrar una vía penal, en la cual si alguien está utilizando mi obra y además se la adjudica como suya, yo también puedo acudir a presentar una denuncia
a la cual se le tendrá que dar seguimiento y van a determinar si hay o no un uso, derivando en una sanción pecuniaria o incluso física, dependiendo de cómo sea la sanción como tal. Esta es mucho más coercitiva porque la gente siempre va a huir de los delitos. En este caso, vamos a tratar dos cuestiones que internacionalmente se conocieron como plagio. Como ustedes conocen, la cantante Shakira es una de las personas que más han sido expuestas respecto del plagio. No solamente ha sido llevada a los tribunales una vez, sino más de 5, 6, 7 veces. Una de las más actuales, fue la colaboración que hizo con el cantautor Carlos Vives, en la cual la obra denominada La Bicicleta también fue llevada a los tribunales. En este caso fueron absueltos ambos porque en realidad no se parecían las obras. Pero ¿qué sucede con esta cantante que ha estado en boca de todos? Bueno, uno de los más grandes fue el éxito Waka Waka, que fue el título de la canción que se utilizó en el Mundial del 2010, que justamente fue en Sudáfrica, y ella fue la que realizó esta canción. Sin embargo, hay un conocido autor que se llama Wilfrido Vargas, el cual ya había hecho una canción en la cual ya tenía todo ese estribillo. Demandó no solamente a la cantante, sino también a todos los promotores de la FIFA. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que pues habían ganado con una canción que la había hecho. En efecto, la canción es exactamente idéntica, únicamente en el estribillo, que es el coro principal. No era completamente la canción, pero la cantante sí había utilizado esa obra. Ella decía al final que la utilizó porque era un himno que se utilizaba en África y que por eso lo ocupó para su canción, y que al mismo tiempo también el cantante la había utilizado para su canción. Esto tampoco se pudo comprobar, pero la cantante sí fue tachada de haber realizado un plagio respecto de esta obra. Y esa no fue la única, sino también hay una canción denominada Loca, en la cual ella utilizó la obra de un cantautor que se llama El Cata. En este caso, ella decía que él le había presentado esa canción y que como tal, ella la había utilizado. Si bien es cierto, eso no consideraría una infracción. ¿Por qué? Porque él le fue a presentar su canción. Lo que sí lo es que ella dijo, yo escribí esta canción, y nunca le dio nunca le dio el reconocimiento como tal al Cata. En este caso también ella fue condenada y bueno, así la vamos a conocer por diferentes canciones. Hasta la fecha lleva más de 7, incluidos también un éxito que tuvo con uno de los cantantes de Black Eyed Peas, en el cual Jerry Rivera dijo que habían utilizado el estribillo principal de su canción. ¿Cuál es la defensa que tienen principalmente en cuanto a las obras musicales? No aquí en México, sino en Estados Unidos se señala que si no pasa de 4 regletas respecto de la música, entonces podría considerarse que no es un plagio. Pero todavía no hay algo que doctrinalmente nos pueda decir, claro, si pasa de 3, 4, 5 segundos, entonces ya debería de ser considerado como plagio. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener especial atención. No necesariamente porque tengamos una canción, la podamos reproducir, digamos, solamente fue 3 segundos, no todas las legislaciones se manejan de la misma forma. Otro caso de plagio, y que al final fue absuelto, como les mencionaba, era respecto de un mexicano, que no podríamos nosotros asemejarlo a lo que es la legislación mexicana como tal, porque a pesar de ser mexicano, la infracción se solicitó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue respecto de la obra de Shape of Your Heart, que fue una obra autoría de Paul Sindel. Paul Sindel ya es fallecido, por lo cual su hijo David Sindel fue el que señaló que la obra de La forma del agua era totalmente un plagio de la obra de su padre. ¿Qué es lo que representaba la obra de Let Me Hear Your Whisper? Bueno, era una obra en la cual un delfín, que justamente estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, se enamora de una persona que hace la limpieza dentro del acuario en donde él está. Sin embargo, la obra de Guillermo del Toro trata de un monstruo que fue creado genéticamente y que se enamora de un personal de la limpieza durante la Guerra Fría. ¿Hay similitudes? Claro que las hay. La mayoría de este caso fue confidencial como tal, pero sí se determinó en la sentencia que había muchas similitudes, pero como tal no eran las mismas, por lo cual Guillermo del Toro hace no más de una semana fue absuelto de este juicio que duró aproximadamente 2 años. Es así que también tenemos que considerar
que justamente las ideas no son objeto de protección. Como tal, alguien a lo mejor se puede inspirar en algo similar a lo que nosotros creamos, pero no necesariamente va a ser la misma obra. En este caso, se tiene que considerar entonces el derecho de expresión y cómo es que se expresa como tal la obra. Como bien decíamos, una obra va a ser original siempre y cuando tenga una forma de expresión. Eso es lo que se va a valorar. Vamos a encontrar a lo mejor muchas obras de vampiros y no necesariamente van a ser la misma. Como tenemos una obra que se llama Entrevista con el vampiro y la otra que se llama Crepúsculo o inclusive Drácula, tratan de vampiros, pero la forma de expresión es totalmente diferente. Por eso no podríamos considerar que se trata de la misma obra. Es así que llegamos al final de este capítulo y esperamos que nos busquen en el siguiente capítulo. Inscríbanse a nuestro canal de YouTube Autoralia y búsquenos en autoralia.mx. Mi correo electrónico es cintia.castillo@autoralia.mx. Hasta la próxima.